La música es una forma de arte que ha estado presente en la cultura de todas las sociedades humanas a lo largo de su historia. Es un idioma único y universal que trasciende fronteras. Tiene la vocación de conectar a las personas de toda raza, color, latitudes y ámbitos de la vida a través de las emociones y el estímulo de la mente, y crear un sentido de comunidad. La música adquiere un significado muy particular en cada persona al convertirse en la expresión de ellas. Como manifestación artística, utiliza el sonido y el ritmo para crear estructuras sonoras organizadas y significativas. Según la doctora en artes musicales Caitlin Bowe, los 7 elementos de la música son ritmo, melodía, armonía, timbre, dinámica, textura y forma. Elementos que trabajan juntos para crear una composición musical que podemos apreciar músicos y oyentes. Al describir la música, le asignamos la categoría de lenguaje o expresión particular de cada persona, y con ello también adquiere múltiples funciones y propósitos en la sociedad. A través de ella se expresan emociones, se crean ambientes o estados de ánimo específicos, de felicidad y festejo. En general, esa poderosa expresión nos puede alterar el estado de ánimo, incluso va más allá del simple esparcimiento, por su impacto terapéutico y educativo. Según el artículo médico Los sorprendentes beneficios psicológicos de la musicoterapia es una intervención que a veces se usa para promover la salud emocional, ayudar a los pacientes a lidiar con el estrés y mejorar el bienestar psicológico. Evoca recuerdos, crea cultura, identidad, hasta nos cohesiona en torno a causas comunes y nos inspira a transformarnos. La música socialmente se ha utilizado para llamar la atención sobre ceremonias religiosas, por lo que tiene un componente de espiritualidad en el ámbito de la fe. Lo mismo sobre eventos sociales como manifestaciones, protestas, mítines políticos, lo que la hace la responsable de moldear culturas y sociedades en todo el mundo. En publicidad, como en el cine, la televisión y la radio, en fin, toda la industria de las artes audiovisuales, es una herramienta que se emplea estratégicamente para afectar la forma en que los espectadores perciben, ya sea la marca o los contenidos transmitidos por diferentes medios y en diferentes niveles. A través de la música se logran respuestas emocionales de la audiencia, haciendo más probable la aceptación, la favorabilidad y el compromiso del receptor con el producto, la marca o el contenido producido. Sea a través de la oralidad, de la palabra escrita, las reproducciones de transmisión digital propias del avance de la tecnología, la música está al alcance de cualquier persona a través de plataformas de streaming, descargas digitales y redes sociales a escala planetaria. Con tanto decir, queda claro que la importancia de la música no se puede subestimar. Es otro tipo de lenguaje, uno que puede ser tan profundo como las más profundas de las expresiones conocidas a través de las palabras habladas o escritas, y hasta más. ¿Dónde que haya pueblo no hay música? La música es parte de nuestro más importante capital humano. Hola, mi nombre es Erol Díaz, soy cantautor, escritor y psicólogo docente y estoy contentísimo de estar aquí en este programa Esfera Global. Bueno, la alegría de compartir este programa contigo es nuestra, Erol. Gracias por aceptar. Amén, muchas gracias por invitarnos. En este bloque quiero que abordemos el tema del poder que puede tener la música como herramienta de transformación. ¿Crees que la música puede influenciar la conducta humana? Claro que sí, definitivamente. Sabes que nosotros estamos muy influidos, muy influenciados del carácter de entretenimiento de la música. Pero ocurre y viene a ser que cuando se estudia los orígenes de las primeras manifestaciones musicales en el mundo, lo que nos vamos a encontrar es que el propósito de la música no era entretener, era sanar. Así que la música, desde sus orígenes, ha estado vinculado estrechamente a los procesos de la sanación, de la reflexión interior, la relajación y todos esos aspectos que son tan vitales para el ser humano. ¿Cómo evoluciona y se convierte en un medio para entretener
para esparcirse Mira, y para expresarse. exacto, te lo voy a contestar con una frase. Dicen que el primero que inventó el mal en el mundo fue el que tomó un pedazo de tierra y dijo esto es mío. Es decir, que las cosas espirituales, como el componente que describimos en la música, empezó a ir por otro lado en la medida en que el factor negocio, el factor mercantil, empezó a llevar la música por otro lado. De todos modos, hoy, lo que estamos haciendo este oficio, tenemos que tener ese equilibrio entre lo que la música debe ser en sus orígenes y también el modo de sobrevivencia que demanda una sociedad moderna como en la que vivimos. ¿Crees que ese contenido de la música actual, y saltándonos años de historia de la música, puede cambiar la forma en la que las personas piensan y actúan? Yo te puedo decir que la música tiene un poder y más que la música, el contenido que se le pone a esa música, que es las letras, ¿no? Como músico, yo nunca voy a desdeñar, a atacar, a dejar de incluir cualquier tipo de género musical, porque la música es el lenguaje más inclusivo que existe. De hecho, se define en su misma, ¿verdad? En su misma concepción como el lenguaje universal es la música. Así que todos los géneros son importantes y todos son necesarios. Ahora bien, cuando tú cualquier ritmo le pones una letra que riñe con los valores, con las buenas costumbres, con ese necesario compromiso ciudadano que hay que tener, entonces ahí hay que poner el llamado de atención, hay que poner bien los ojos allí porque la música puede ser utilizada para influir, siempre, en todos los tiempos, para influir en las mentalidades. Fíjate que si por ejemplo, para citarte algo más reciente, el gran movimiento de John Lennon y su esposa Yoko Ono en contra de la guerra de Vietnam. Cómo ese movimiento de amor y paz y de esas expresiones en sus letras empezaron a conquistar personas y él se convirtió en una persona altamente, entre comillas, peligrosa para los intereses de los Estados Unidos que querían la guerra. O sea que la música, en un sentido y en el otro, puede influenciar, ¿ah? Tanto hacia el mal como también hacia la autocrítica. Es decir, aquí no estamos bien, espérate, vamos a enderezar esto. Si la música está presente, es como el agua, puede traspasarlo todo, ¿no? Es así. Me quedaba pensando, escuchándote, en que tienes un perfil muy interesante, cantautor, escritor y también psicólogo y docente. Así es. Y me contabas, y es bueno que lo podamos compartir, que tienes experiencia con niños especiales, trabajando, y también en la docencia con adolescentes. ¿Cómo se ve en la vida diaria el impacto desde esa función sanadora de la música a la que tú has tenido acceso y has podido ejercer como profesional y el impacto en la docencia, en los aprendizajes, en la conducta de niños, de adolescentes y jóvenes? Yo soy psicólogo docente, además de cantautor y escritor, pero me dediqué por muchos años, de hecho fui terapeuta fundador de una experiencia maravillosa para mi vida. Se llama el Centro de Atención Integral para la Discapacidad, CAID. Es un programa que fue elaborado hace unos años en donde se trabaja con niños y niñas con discapacidad en 3 tipos: parálisis cerebral infantil, autismo y síndrome de Down. Y no solo que fui terapeuta fundador de esa experiencia y de ese centro, sino que también para optar por la maestría, mi segunda maestría en el área de psicología clínica, hicimos un estudio que pasamos en sobresaliente, que se llama Eficacia, uno de los poquísimos, o quizá el único que hay hasta ahora, hasta entonces lo era en el 2019, Eficacia de la música y la danza como terapia creativa en su aplicación en niños y niñas con discapacidad. Y allí encontramos que la música puede ayudar en varias áreas, en la parte cognitiva del niño, en la parte emocional o socioemocional,
en el aspecto de la comunicación y en el aspecto físico. Tomamos 18 niños, se le aplicaron pruebas estandarizadas antes de entrar a las terapias nuestras y luego de 3, 4 meses de terapias intensas con esos niños, volvimos a medir el resultado en estos aspectos. Y entonces los puntajes dieron que positivamente la música, también la danza, son estructuras que se pueden utilizar como terapias no convencionales, pero sí como terapias creativas, porque la función del niño es el juego. Y así, aunque tú creas que él está solo cantando o imitando, él está aprendiendo muchas cosas, está desarrollando su lenguaje, está desarrollando su pensamiento abstracto, está desarrollando sus niveles de socialización y de empatía, que es tan importante de grande, de adulto, ¿no? Y el impacto de los contenidos de la música como tal en jóvenes, adolescentes, niños. Una vez yo estuve en el centro y escuché una conversación entre dos estudiantes. Había una canción que decía como que esta noche yo salgo, esta noche yo salgo, me cuida lo que caro. Es como la descripción de un secuestro. Oye, esto es lo que te estoy diciendo. La canción yo la había escuchado como 3 o 4 años antes de esta conversación entre dos adolescentes del centro. Y lo que narra es como que él va a hacer un secuestro y él le dice a su esposa, mira, ahora no tengo nada, pero mañana tú me pides lo que quieras. De hecho dice, pero mañana me pides lo que quieras. O sea, él va a satisfacer la necesidad de que él tiene, atracando afuera, arrancándole la cabeza a alguien, así cometiendo un acto ilícito y lo está justificando por la necesidad que tiene. Muy bien, la canción dice eso, la gente la cantó, la bailó, la escuchó. Pero unos años después yo escucho a estos estudiantes, uno le dice al otro, mira, ¿cómo está la situación, la cosa? No, esto está difícil. Dice, ¿qué tú vas a hacer? No, pero no te preocupes, ahorita yo salgo y doy una vuelta. Y yo me quedé como, ¿cómo es? Y noté que la vuelta era que él iba a salir a dar una vuelta de buscar el dinero que él necesita. ¿Y a quién se lo va a quitar? A una persona que sale de su trabajo, de tu trabajo, del mío, del trabajo de cualquiera, que se faja para, ¿verdad?, producir y ganarse el dinero con dignidad. Entonces fíjate que aquello que se cantó, yo lo estoy viendo ahora en una acción. Hiciste el nexo. Y entonces yo hice el nexo, digo, pero yo escuché esto hace 4 años, lo mismo que le está diciendo. O sea, una conducta. No le voy a cargar el dado a que 100% así. Estoy diciendo que encontré una relación. En una narrativa. En una narrativa de lo que yo había escuchado, exacto, y lo que estoy viendo aquí. Importantísimo y sorprendente, Errol. Vamos a una breve pausa de comerciales y retomamos el tema tras la pausa. Yo también tengo ya mi propia reforma, donde mi único impuesto es que hagas lo correcto. Comencemos por dar los buenos días, como un ejemplo de ciudadanía. Pidamos por favor y con permiso, y asumamos todos el compromiso. Pongamos todo empeño en cada acción y nos irá mejor en lo absoluto. Inviértase todo en educación, porque nuestro Producto Interno es bruto. Yo te lo digo que yo también. Esto es Esfera Global y hoy hablamos sobre música urbana y degradación social. Errol Díaz, cantautor, escritor y además psicólogo, nos acompaña hoy. Gracias, Errol. Hablábamos en el bloque anterior sobre el impacto que tiene la música, sus contenidos en la conducta humana, sobre todo en niños, en adolescentes y jóvenes. Y nos narraste un caso que de verdad sorprende muchísimo, haber visto 4 años antes
la letra de una canción que se hizo muy popular. Así es. Y luego a unos jóvenes en esos mismos términos conversando sobre un posible atraco para conseguir dinero. ¿Qué Así más es. en tu experiencia como psicólogo docente pudieras aportar a este tema que sé que le interesa a los padres de la República Dominicana y de cualquier otro lugar que puedan ver este contenido? Cuando yo tenía como unos 17 años, 16 o 17 años, hubo una persona que me llamó. A mí me gustaba la música naturalmente de la época, Vico sí, tú sabes, pero ya tú sabes, el rap de aquel tiempo era una cosa muy diferente, ¿no? Habían sus excepciones como siempre, Pero pero en cada época la juventud ha sido muy incomprendida y fuerte y rebelde. claro, claro, pero Vico sí, tú escuchas esos temas de él y de otros como él y son poemas cantados. Hay una canción de él que se llama Mundo Artificial que yo la recomiendo para Sí. cualquier persona, joven, niño y demás. Eh, y parece que como me veían como con esa onda, lo que no sabían era lo que yo escuchaba en casa. Yo en mi casa escuchaba muchísimos autores también y escuchaba Vico sí y el rap de la época. Y al verme inquieto y como con influencia con los otros estudiantes, parece que alguien dijo, empecemos por él. Que cuando le propongamos a él y él caiga, a través de él vamos a llegar a los demás, a los que él tiene, ¿verdad? Tiene vínculos y acción. ¿Qué te proponían? Me propusieron drogas, que consumiera drogas. Me llamaron a entonces, oye, una persona que yo no conocía se valió de alguien que sí me conocía, una persona adulta, y me llama el adulto. Y veo que me está llevando para un sitio un poco oscuro, impropio, Alejado. de donde estábamos ahí compartiendo con unos amigos. Y cuando me lleva entonces donde el que era más joven. Y me dice, mira, que te queremos que tú pruebes esto. Y yo le dije, ¿qué es eso? Dice, no, pruébalo nada más, pruébalo. Mira, y yo recuerdo, es la primera vez en mi vida que yo he tenido drogas en mis manos. Yo no te puedo decir qué específicamente, no soy un ducho en el tema, pero sí era una bolsita en papel y estaba como envuelto. Y le dije, no, te lo vamos a vender económico, qué sé yo, 10 pesos de hace unos años. Y yo le dije, no, pero yo no tengo dinero, yo no. Dice, no. Y cuando vieron que yo no lo quería comprar, entonces me dijeron, pero tómalo Te para lo ti, te lo regalo. regalamos, lo que queremos es que tú lo pruebes y ya. Y sabes una cosa, además de Dios, que soy fiel creyente en el que me libró, Amén. era tanto el Joan Manuel Serrat que ya yo tenía en la cabeza, el Caminante no hay camino, el Alberto Cortés, el Facundo Cabral, el Silvio Rodríguez, que yo también había escuchado en casa. Y ese bagaje cultural, yo siento que después de Dios hicieron ese equilibrio, ese punto de equilibrio, y yo entendía que yo no lo necesitaba para ser feliz. Pongámoslo en contexto hoy. Imagínate el mismo joven hoy, 15, 20 años después, 17, 16 años, Ante la que misma tú le propuesta. pones, exacto, le haces la misma propuesta, pero tiene un contexto cultural que lo que te está diciendo es que sí, que eso sí es heavy, que eso sí es bueno, que Que eso en sí es las cool, alturas, que eso te va a que el llevar allá, dinero. que Sí. la pepa, que la que si yo quién, que aquello y que para ti, para... Entonces, cuando ese mismo ser humano está ante esa oferta, pero el contexto cultural que lo rodea le está también invitando, yo creo que sería muy fácil decir que es más probable que la respuesta haya sido lo contrario a la mía. Por Eh, tanto, tú eres la confirmación y era algo que iba a preguntarte, de que la música que tú escuchabas, aquello que formó parte de tu acervo cultural en la adolescencia, fortaleció tu sistema de creencias, Así es, los valores. Es que, óyete, robusteció cuando tu tú carácter. escuchas, ¿qué tú escuchabas antes? Tú encendías la radio y si no, escuchabas a tus padres. A partir de mañana empezaré a Sí, vivir señor. la mitad de mi vida. O si no escuchabas, Caminante no hay camino. Todo pasa y todo queda, poemas musicalizados. O escuchaba la canción del elegido de Silvio. Y el locutor entonces te explicaba, porque también hay otra cosa, que también habían unos seres humanos en los medios y ahora con las redes y con la, ¿verdad? Con la parte digital ¿Y tú todavía más. crees que ese
proceso o esa diferenciación que equivaldría a un proceso de degradación, tanto de quienes están operando los medios de comunicación como los que están haciendo música. No es algo generalizado, pero es una realidad. Tiene que ver con lo poco atractivo que resulta como negocio la industria cuando te dedicas a hacer contenido de valor, con otro tipo de letras, con un mensaje positivo. Decía mi gran maestro Facundo Cabral que una bomba hace más ruido que una caricia. ¿Sí o no? Claro. Pero por cada bomba que estalla y que destruye, hay millones y millones de caricias que inspiran la vida. En palabras simples, hay mercado para todo. Claro. Pero vamos a una breve pausa. Bendición. Continuamos. Según estadísticas de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica, que representa la industria discográfica a nivel global, con una red de 8.000 grupos nacionales con presencia en 70 países a nivel mundial, el valor total de la industria discográfica en 2022 fue de $26.000 millones, lo que representa un crecimiento de los ingresos globales provenientes de la música grabada de un 9% para ese año. Los ingresos digitales han aumentado de manera constante en los últimos años y el streaming sigue siendo el formato dominante a nivel mundial, representando el 67% de los ingresos mundiales de música grabada. Hay en la actualidad 589 millones de usuarios de suscripción de pago en todo el mundo. El tiempo promedio que dedican las personas a escuchar música es de 20.1 horas a la semana y 7 de cada 10 personas dicen que la música es importante para su salud mental. ¿Qué tan importante es la música para usted cada día? ¿Alguna vez la música le ha traído recuerdos buenos, no tan buenos, le ha puesto emotivo? ¿Se ha sentido acompañado por la música? El sonido de la música está vinculado estrechamente a la memoria, ya que al escuchar una canción puede traer recuerdos vívidos de experiencias pasadas, lugares o personas. ¿Tiene usted, por ejemplo, alguna melodía o canción de cuna que le haga recordar momentos junto a su madre o a su padre? Yo sí. Con tan solo escuchar la melodía de la canción Me Pongo a Pintarte, interpretada por Guillermo Dávila, entra en mi pecho una alegría que no puedo contener. El olor a mi madre, su color de voz y el de mi tía me hacen sentir la seguridad de mi infancia feliz. El sonido de la mecedora de mi abuela y me entra una calma que solo el amor es capaz de inyectar. Y es que el amor también es música. ¿Ha sentido usted la felicidad que proviene de la música, la alegría que inyecta? ¿Algún ritmo le ha puesto eufórico, nostálgico o ha sentido otras emociones? La música también puede ser una fuente de motivación y energía. Yo soy de las que recurro a ella para obtener un impulso adicional durante el ejercicio mañanero, camino al trabajo, en medio de un tapón o tráfico, y así en cualquier otra actividad que requiera concentración y movimiento, me puedo hacer acompañar de algún clásico que despierte mis sentidos, porque la música suave y relajante puede tener un efecto calmante que es medicinal, incluso para meditar o generar un ambiente adecuado y tranquilo. La música es una interesante herramienta que interviene en la socialización y la construcción de conexiones entre personas. Compartir gustos musicales, asistir a conciertos o festivales e incluso cantar o bailar junto a otros puede fortalecer los lazos sociales y fomentar un sentido de comunidad. Podemos influenciar a la gente, sus creencias y actitudes, acompañando nuestro discurso con una música adecuada. Pero ojo, las tantas cualidades y la potencia de una herramienta siempre presente en nuestras vidas y rutinas puede ser la puerta para promover valores o ideas. La exposición a música con determinados mensajes puede modelar las reacciones, conductas, actitudes y creencias de la gente, afectando el comportamiento de quien la escucha. Por ejemplo, una persona que escucha música con letras violentas puede desarrollar actitudes agresivas hacia los demás. También puede influir en la forma en que respetamos las normas sociales, ya que si se promueve el consumo de drogas o la promiscuidad sexual a través de la música, esta puede incitar a los grupos sociales. Pasa lo mismo con la identidad social.
Las personas que escuchan un género musical pueden identificarse con un grupo en particular y adoptar las normas y valores de ese grupo. Como dijo la periodista y psicóloga María Montaño, la música supone un ejercicio de poder, uno que es sutil, inverosímil y hasta mágico. Cuidado con lo que escucha y con lo que usted incorpora a su vida. La música puede tener efectos positivos en el desarrollo de los jóvenes. Sin embargo, existe una creciente preocupación sobre el impacto de la música con contenido violento o explícito en el comportamiento antisocial de estos. El vínculo entre la música y las acciones delictivas ha sido ampliamente debatido y algunos argumentan que el contenido de las canciones puede glorificar el comportamiento delictivo y alentar acciones violentas o explícitas. Sin embargo, otros argumentan que la música no es el único factor que interviene en el comportamiento de los adolescentes y que la censura del contenido musical es una violación a la libertad de expresión. La capacidad de influencia que tiene la música sobre la conducta social es real. Sin embargo, no es ilimitada ni tampoco es la única que puede hacerlo. Es cierto, otros factores como la educación, la personalidad y el entorno de quien escucha también juegan un papel importante para saber qué tan influenciable resulta ser esa persona. Alguien que creció en un entorno violento puede tener más probabilidades de exhibir un comportamiento agresivo, independientemente del tipo de música que escuche. Y siempre hay que recordar que las personas en condiciones de salud mental buenas, en las que no hay un factor externo médico, clínico, es decir, en su sano juicio y capacidad, siempre pueden elegir actuar o no actuar sobre sus emociones. Hasta la Biblia nos habla del libre albedrío, que es un gran desafío para la naturaleza humana. Eso quiere decir que cuando alguien experimenta sentimientos de enojo o estado de ánimo alterado, sabe lo que siente, sabe su capacidad de reaccionar ante ese estímulo y siempre puede optar por expresar su enojo de una manera no violenta o por el contrario decide ser violento. Asimismo, los oyentes pueden optar por aceptar o rechazar los mensajes provenientes de la música. Si usted escucha música con letras violentas, puede decidir no incorporar a su sistema de valores los mensajes que incitan a tener actitudes violentas hacia los demás. Ahí entra el capital humano suyo, el que cada quien adquiere desde la formación en casa, en la escuela o universidad, los intangibles de su identidad y todo su acervo cultural. Influye también de manera importante la dinámica familiar, la de los compañeros y el nivel socioeconómico de la persona. Entra ahí quién es usted y de qué madera está hecho. Si tiene buena formación, una identidad sólida, valores bien sustentados y no contradictorios, también será capaz de resistir la presión social de la música con contenido negativo. Un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh encontró que los adolescentes que escuchaban canciones con letras violentas tenían más probabilidades de tener un comportamiento agresivo. Otro estudio publicado en la Revista de Salud de los Adolescentes encontró que los jóvenes que escuchaban música con contenido sexual tenían más probabilidades de involucrarse en conductas sexuales ante aquellos que no lo hacían. Algo importante es que el análisis del texto o letra de la canción no puede ser interpretado sin la melodía, porque juntos son el andamio perfecto para la construcción del significado. Según el artículo Educar las relaciones afectivo-sexuales, prevenir las diferentes formas de violencia de género, de la autora Mar Venegas, publicado en 2010, las canciones son herramientas fundamentales de educación, que bien utilizadas pueden fomentar valores sociales y activar movimientos de opinión hasta el punto de que en la actualidad ocupan un importante espacio en la construcción social de la realidad, ya sea para legitimar los fenómenos sociales o para ponerlos en cuestión. La industria de la música tiene la responsabilidad de regular el contenido, sobre todo para proteger a los oyentes más jóvenes. Esto se puede hacer proporcionando etiquetas de advertencia a los padres y promoviendo mensajes positivos. Pero hay una responsabilidad que recae en todos como sociedad, en la comunidad, en los padres, en los artistas, sobre todo y también le toca al gobierno, que por ejemplo
se excluye de debates como el que queremos llevar a la televisión dominicana. Uno invita a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y se niegan a participar, retrasan la respuesta, dan una respuesta tardía, pero ellos son los responsables inmediatos de todo el contenido que sin censura se esparce por nuestra sociedad. Y luego quieren tener un titular por un llamado al productor Santiago Matías, por citar un caso, a conversar sobre el impacto de las plataformas sociales como YouTube, cuando el asunto se les ha ido de las manos. Usted pensará en lo complicado que es regular Internet, pero estos contenidos ya no solo permanecen allí, están 24 horas entre nosotros de manera multicanal. Estamos en Esfera Global, hoy hablamos sobre música urbana y degradación social. Nos acompaña el cantante, compositor, cantautor y escritor, psicólogo además, Erol Díaz, desde Santiago. Gracias por estar en Esfera Global. Santiago. Tu testimonio fue impactante en el bloque anterior, cómo la música consolidó, robusteció tu carácter, el buen contenido de la música de tu época siendo un adolescente. Así y pudiste, para tu gracia, para el éxito de tu vida hoy como adulto y por la voluntad divina, superar una propuesta de consumir drogas, entrar en ese mundo. Hoy podemos decir con muchísima alegría que eres autor de un libro de poemas. Así es. Y en ese libro, que ha sido premiado en la ciudad de Nueva York, por tanto tiene un alcance global, como lo es Esfera Global, y te felicitamos por ello. Amén. Hay un contenido también social que entendemos que es parte de tu experiencia. Así es, porque yo creo, y ahorita hablábamos del tema de la responsabilidad fuera de cámara, la responsabilidad ética que debe tener o debería tener, ¿verdad?, un artista, escritor, demás. Este libro es un homenaje a la palabra. Por eso se llama Poemas escritos de pan y palabra. Sumamente interesante, porque yo digo que una de las cosas que están más en crisis en la República Dominicana es precisamente la palabra. Porque nunca como ahora, cualquiera dice cualquier cosa, con el agravante de que mientras más disparate es, entonces más audiencia tiene. Y esto parecería una premonición del fin de la humanidad y personalidad. Y ese poema en específico del que me hablabas, que tiene un contenido social, por lo menos comentarnos la experiencia que puede el lector adquirir de allí, por qué es importante ese poema y qué te inspiró. Sí, mira, todo el libro tiene poemas al amor, tiene poemas espirituales y tiene poemas sociales. Hay un ala social muy fuerte allí, les va a encantar un poema que se llama Me falló mi bandera. Hay un poema que se llama Por la paz y uno muy especialmente, que era del que te hablaba, se llama obtuso. Ese término obtuso es una figura geométrica que lo que tiene, el significado que tiene es como que ir en contra, como que todo el mundo va hacia acá y este viene de aquí para allá. Entonces el que viene en contracorriente es el que viene obtuso. Sí. Y entonces habla del precio que hay que pagar por uno ir en contracorriente. Es interesante. ¿Cuál es el precio que tú has pagado por elegir un mejor contenido, por defender la palabra, la oralidad, por ser un buen hablante, que te felicito además? Gracias. ¿Cuál es ese precio? Para que sirva de motivación también a los jóvenes que quieren ser artistas. Y muchos de ellos no tienen ningún tipo de escuela, no han recibido una formación. Algunos son ya millonarios en dólares, haciendo música sin tener ningún concepto de la música como ciencia. Sí. ¿Cuál es ese precio y qué tú aconsejas a la ética de los artistas? Yo diría que el precio, me lloré una pregunta interesante y hermosa, además de reflexiva. El precio de la espera. El precio de la espera, el precio de que alguna gente te diga, oye, tú estás loco, tú estás desfasado, no estamos en los 70. Pero hay gente que siempre ve, que son especialistas en cortar alas. Sin embargo, estoy esperanzado de que el camino que tú construyes es el camino que te ha sido dado, en el cual tú sientes que debes andar. Ese es el que te toca y debes
trajinar, debes andarlo y llevarlo allá, porque tú no sabes a cuántas personas tú puedes inspirar. Hay que esperar, porque yo digo en muchísimas entrevistas y la gente se ríe, yo mismo me río, yo tengo el talento para escribir un disparate y pegarme, si eso, ¿verdad? El talento de hoy. Pero disparates yo creo que no necesitamos más. En resumen, Errol, el precio es la espera. La espera. Y la compensación viene de la espera. De la espera, pero los pasos, oye, el buen camino te lleva a que sea quizás el trayecto un poquitito más largo, pero cada paso es más firme. Y hasta yo me siento identificada con esto que nos has contado del valor del tiempo como herramienta fundamental para lograr el éxito, porque quienes hacemos un proyecto que se distingue por su estructura, por su naturaleza, y Esfera Global lo es distinto, tenemos que saborear las cosas buenas en el tiempo. Los logros vienen en el tiempo. Así es. Así que el precio es el tiempo. La espera. Y el resultado y la gloria en el tiempo. Y más permanente. Tú esperas más, pero entonces cuando lo obtienes es más duradero el éxito. Gracias, Errol. Vamos a una breve pausa para luego continuar con el último bloque de Esfera Global. Muchas gracias. A la pausa. Te digo que yo también tengo ya mi propia reforma. Esto no tiene rival. Esto es Esfera Global y yo también tengo ya mi propia reforma. Y yo no sé de economía, pero tengo una alcancía y yo también tengo ya mi propia reforma, donde mi único impuesto es que hagas lo correcto. Esto es Esfera Global. Hoy hablamos sobre música, sobre la música urbana y la degradación social. Errol Díaz, desde Santiago, escritor de libros, autor, cantante y psicólogo, está con nosotros. Gracias, Errol. Gracias a ti. ¿Tú crees, Errol, que la música urbana, sobre todo la música urbana dominicana, que exhibe tanto esplendor, sobre todo como industria económica, que ha creado un nicho tan importante? Así ¿Es música realmente? Mira, por el carácter inclusivo que subyace en la misma definición de la música, primero como arte del bien combinar los sonidos con el tiempo, pero también como el lenguaje más universal que existe. En lo que a mí respecta, la música es música y los géneros son ese color, esa variante que en esa amalgama de colores y sonidos la música puede permitir, por lo cual yo entiendo que sí que es música y no tengo ningún problema con el rap, con lo urbano, con el reggaetón, con el dembow, no. Como autor, lo que yo defiendo un poquito es lo siguiente. Esto es un concepto muy mío. La música o las canciones, como el buen cine, deben de contar historias. Ahí es donde yo hago la discrepancia. La narrativa que apoya o critica. Yo digo... El dembow por lo general es una frase, dos frases. ¿Cuántas frases puede tener una canción de dembow? 3. Imagínate y repetirse, exacto. Sí, pero no todo, en honor a la verdad, no todos lo hacen así. No. Sí. Yo digo, Mayori, las más de las veces. Las más de las veces, pero exacto. Por ejemplo, te lo voy a poner en perspectiva. Yo llamaría una canción a un tema musical que me cuente una historia. Yo entiendo, ya que la historia sea buena o mala, y eso depende de cada quien, pero que me haga el esfuerzo de contarme una historia. O sea, y si tú me cuentas una historia en cualquier género, en salsa, en bachata, en trova, en bolero, en reggaetón, si tú me haces el esfuerzo de contarme una historia, y si esa historia además tiene
algo que no se haya dicho, algo bonito, algo inusual, pues yo te lo compro, lo celebro, lo canto, lo bailo. Ahora, cuando tú me pones algo como algo que sonó, que escucho, decía, súbete un pie y déjalo caer. No sé de quién es el autor, no sé, yo sé que escuchaba, y eso lo dice 477 O veces la con los canción, pies, súbete con un los pie y pies, déjalo. con los pies, con O los sea, pies. yo siento, ahí yo disgrego. Y la sexualización, ese componente tan preocupante a Ahí través de la estoy, música urbana, la criminalización a través de la letra, la, el quizás instrumentalizar a la mujer, hacerlo un objeto. estoy ¿De quién es totalmente. responsabilidad? No estoy de acuerdo con la sexualización que la hay en la música urbana, ni con la criminalización. Ya te conté la anécdota de esta noche Sí. yo salgo. No estoy de acuerdo. La Pero la responsabilidad, responsabilidad no se le puede cargar solo a los muchachos que hacen dembow y reggaetón. así Recuerda es, que esos muchachos, así es. ya hay un estado, no voy a decir gobierno, hay un estado que en alguna medida le falló, porque si en la escuela ese muchacho hubiera encontrado el libro, la biblioteca, la banda de música, el instrumento musical, a lo mejor él hubiera cantado otra cosa. No importa Sí, el la género, oferta ¿entiendes? cultural y social y la deuda pública. Entonces, ¿qué pasa? Que esto te va a gustar mucho porque es parte de tu discurso y de tu concepto. La corrupción se lleva entre las uñas los recursos que deben estar en las escuelas y del cual el estudiante, el niño, el adolescente debe disponer. Entonces es muy sencillo cargarle el dado a los muchachos de que ellos tienen, no, ellos están mal orientados, son talentosos y con su talento y con su, digamos, su pobreza argumental, están haciendo lo que pueden hacer. Y no es que estamos de acuerdo En con base a eso, su pero la gracia. responsabilidad es compartida. Si esa corrupción rampante de la República Dominicana a través de décadas, yo creo que desde Colón hasta aquí, no hubiese existido y los recursos hubiesen estado allí, porque ¿qué es la corrupción? Llevarse entre las uñas el medicamento que debe estar para el niño pobre que llega al hospital, o para el libro que debe estarlo esperando allí, o el instrumento musical, y no está. Entonces las escuelas, y a mí no me lo puede decir nadie, porque yo soy educador y vivo constantemente en la escuela, viviendo y latiendo con su suerte, y veo lo que hay. Es Entonces, cierto, Errol, esa es entonces hay que, parte hay que hacer un ejercicio esa es equilibrado de ese parte tema. de nuestro discurso. En Sí, definitiva, lo que dices, la corrupción se lleva entre las patas todo cuanto encuentre por delante porque es el claro, crimen más atroz contra la humanidad. Con esto vamos a así finalizar el es. programa agradeciéndote tu humanidad, tu talento, la gracia Gracias. con la que haces tu trabajo y el esfuerzo por estar en Esfera Global. Muchísimas gracias, estoy a sus órdenes y de verdad que me he sentido muy cómodo y este es un programa de muchísimo nivel, como pocos en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Bendiciones. Continuamos. Es música lo que escuchamos como dembow y reggaetón. Tengo un delincuente en mi habitación. Titi me preguntó si tengo muchas novias. El reggaetón es un género musical de origen latinoamericano que combina influencias de reggae, dancehall, hip hop y música electrónica. Según el portal de música Los 40 de México, nace como fenómeno underground entre las barriadas rurales de Panamá y Puerto Rico, como una variante del reggae y el hip hop en español, influenciado por ritmos latinos y tomando como base rítmica el dancehall, reggae mejor conocido como dembow originario de Jamaica. Desde Nueva York, donde una parte importante del desarrollo del género ocurrió, recibió influencia de panameños, puertorriqueños, jamaiquinos y afroamericanos. Las principales características del reggaetón son las líneas de su bajo y los ritmos repetitivos. Además, en el reggaetón es tan importante la voz del cantante como la labor del DJ que mezcla música. Sus ritmos son muy bailables y generalmente provocan movimientos sensuales. El dembow es un ritmo característico que se encuentra en varios géneros de música urbana, incluyendo el reggaetón, el dancehall, y es originario de la República Dominicana. Dembow hace referencia tanto al ritmo como al género musical que lo utiliza. Se caracteriza por su patrón rítmico,
que consiste en una sucesión de golpes de percusión que crean un ritmo contagioso y enérgico. El patrón del dembow es constante y se repite a lo largo de sus canciones, muy parecidas a las canciones del reggaetón más clásico. El trap, el pop y la música latina contemporánea se han fusionado a estos ritmos. Hasta el año 2000, la influencia del reggaetón de Puerto Rico y el hip hop dominaban la música urbana dominicana. A partir del 2009, con el famoso éxito de la canción Pepe, de los exponentes urbanos Doble T y El Croc, que pasó a ocupar la tercera posición en el ranking de Billboard, ese ritmo reconfigura la música urbana y desplaza los ritmos más tradicionales. Pero el éxito comercial del dembow es de sorprender. Ha logrado alcanzar audiencias internacionales y los intérpretes dominicanos, caracterizados por venir de estratos sociales bajos, con bajos niveles de escolaridad, sin antecedentes en la música, han logrado llegar a los más importantes escenarios internacionales de la música latina y global, además de hacer colaboraciones con artistas de renombre a escala planetaria y en distintos géneros musicales. Tokischa con Madonna, con la Rosalía, con J Balvin, al que le fue bastante mal en Colombia con el tema Perra en Calor. El Alfa hizo colaboraciones con Bad Bunny, cuyo tema La Romana rompió récords, alcanzando la posición número 12 en la lista Billboard Hot Latin Songs en 2018. Con Farina, con Daddy Yankee, con Cardi B. Mozart La Para y El Lápiz Consciente fueron dos de los primeros en obtener contratos con disqueras internacionales. Mozart ha tenido canciones en la lista de Billboard en al menos 5 ocasiones. En general, vemos a los dominicanos en Premios Lo Nuestro, en los Premios Hits, en Premios Juventud, en grandes plataformas como Tiny Desk, donde estuvo Tokischa con un muy mal papel, entre muchas más. Llenando conciertos por todo el mundo, en festivales de música, fiestas privadas y giras propias. Aún más, han atraído a una gran cantidad de estrellas internacionales a la República Dominicana que vienen a aprender el léxico, la jerga popular de los barrios de Santo Domingo, la cultura de barrio, usos y formas, para incorporarlos a su proceso creativo. ¿Quién se lo iba a imaginar? En la actualidad, el movimiento urbano se encuentra en una nueva etapa de evolución que se conoce como el Dembow de la 42. Incluye un baile muy peculiar, letras explícitas con alto contenido de violencia y toda una amalgama de jóvenes de sectores populares que dedican sus canciones a sus barrios o bloques. Con tanta popularidad, es una música más que presente y por las características explícitas de sus letras, como expresiones o escenas en los videos musicales, algunos críticos advierten que promueve la objetificación de la mujer y los estereotipos de género. Sin embargo, también existen artistas y canciones dentro de la música urbana que promueven mensajes positivos, empoderamiento femenino y abordan temas sociales relevantes al reflejar las realidades y experiencias de las comunidades urbanas. Es pronto para saber hacia dónde va un género que se encuentra en su estado más rudimentario. Para muchos el dembow mueve toda una industria cultural y económica. Para otros el dembow ni siquiera es música. Así lo han dicho artistas icónicos del merengue dominicano como El Zafiro y Ramón Orlando. Para algunos expertos como los doctores Luis Vergés y José Miguel Gómez, terapeuta y psiquiatra infanto-juvenil respectivamente, la música urbana puede alterar la conducta humana, mientras que los psiquiatras Héctor Guerrero Heredia y Julio Israel Chestaro aseguran que no existen estudios que demuestren que cualquier género musical puede afectar la conducta humana. Lo que sí tenemos claro es que mientras una persona promedio invierte al menos 8 horas al día de trabajo, equivalentes a 40 horas a la semana, pasa unas 2 horas en promedio al día con sus hijos al llegar a casa, o poco más, equivalentes a 14 horas semanales. Invierte 1 hora diaria aproximadamente para almorzar, lo que equivale a 7 horas a la semana. Y el promedio diario de sueño de una persona es de entre 6 a 8 horas, equivalentes a unas 56 horas semanales. Las personas escuchan al menos 20.1 horas de música a la semana. Eso sería un día de música.
en la semana. Con esa constancia y reiteración, no dudamos en la influencia de la música y sus contenidos sobre la conducta humana y la sociedad en general. Urge mejorar el nivel de educación de los artistas dominicanos y de los distintos países dedicados a este género musical. Urge restaurar los valores del núcleo familiar, que sigue siendo la zapata en la crianza de los niños y niñas. Urge entender la cultura y el arte como herramientas de pacificación social. Y en estos jóvenes artistas hay una gran oportunidad para empezar a evolucionar. De lo contrario, como diría ese ilustre de las letras del dembow dominicano, esto no se sabe dónde vayas a parar.